Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si un fantasma de la fuerza se puede corromper, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y único enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango SEED de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del cómic fan story de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, desde aquí de YouTube, del miembro del canal, el Inquisidor Sid Lado Oscuro, él nos cuestiona por qué los usuarios de la fuerza no usaban la fuerza para sobrevivir a una caída. Y la verdad es que sí lo hacían, Master. El ejemplo más claro es el propio Darth Maul sobreviviendo a su caída en Naboo en el episodio 1, y esto en gran parte lo hizo usando el lado oscuro de la fuerza. Esto para convertirse en ese ser arácnido que después vimos en Clone Wars. Pero también no nos olvidemos que el propio Anakin usó esa habilidad en la serie de Clone Wars para protegerse de graves caídas. Es más, esta habilidad está muy bien explicada en el cómic de Snoke de la Era de la República, cuando el líder supremo estaba entrenando a un todavía joven Kylo Ren en el sistema Rartlich. Aquí el propio Snoke levantó a Kylo por un acantilado, obligándolo a liberar sus emociones oscuras para superar una pronunciada caída. Algo que Snoke le explicó a Kylo que podía hacer alcanzando esas emociones y que tenía que usar su miedo y cristalizarlo en odio para así alcanzar todo su poder. Y efectivamente así lo haría Kylo Ren, logrando evitar entrar en contacto con el suelo a centímetros de tocarlo. Algo que al paralelo nos explica también cómo Ben Solo sobrevivió después de que Palpatine lo lanzó por el vacío de Exegol en el final del ascenso de Skywalker, para así poder regresar a salvar a Rey. O esto también incluso nos explica cómo Palpatine pudo sobrevivir a su caída en la segunda estrella de la muerte, dado que después de todo él era Snoke. Y como nos ejemplifica muy bien el cómic de Snoke de la Era de la República, este personaje conocía muy bien ese secreto para superar las caídas por medio de la fuerza. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el aprendiz Sith Daniel Barrios desde Patreon, nos cuestiona cómo los Jedi encontraban niños sensitivos a la fuerza. Y esto se hacía por medio de una intrincada base de datos que tenían los Jedi en su biblioteca, donde se tenía registro de todos los niños sensitivos a la fuerza que existían en la galaxia, Masters. Algo que, si lo recuerdan, está presente en los cómics de Darth Vader 2017 con Jocasta Nu, pero también en el videojuego de Jedi Fallen Order por medio de Cal Kestis y Ino Córdoba, que este Jedi era un gran amigo de Jocasta Nu quien manejaba todos estos archivos. Sin embargo, los Jedi, para armar esta gran base de datos, se basaban en reportes de la población y sobre todo en su cuerpo de buscadores de Jedi Masters. Los buscadores, pues, eran un tipo de profesión que podían tener ya sea los caballeros o los maestros Jedi, que literalmente se la pasaban buscando por toda la galaxia para encontrar personas que tuvieran la habilidad desde muy jóvenes de usar la fuerza. Esto, pues, de forma muy similar a como Qui-Gon Jinn encontró a Anakin en Tatooine, o Plo Koon también a la pequeña Ahsoka Tano, o también en el futuro con Luke Skywalker en su década de viajes relacionados a la fuerza, donde ahí fue encontrando niños sensitivos a la fuerza para crear su propia academia Jedi. Unos que no reclutó sino hasta después de que tomó a Ben Solo como su aprendiz. Cabe señalar que algunos Jedi famosos que fueron buscadores en un cierto periodo de su vida fueron, claro, el mismísimo maestro Yoda. También Sir Yunda, la maestra de Cal Kestis de Jedi Fallen Order, quien era discípula de Ino Córdoba. Por otro lado, también tenemos al maestro Cherv Maota, quien fue el buscador que encontró a Saifo Dyas en su juventud, el mejor amigo del conde Dooku. O también, claro, la maestra Yula Braylon, quien aparece en la novela Dooku Jedi Lost, quien durante un tiempo sirvió como una buscadora, además de tener un asiento en el Consejo Jedi cuando Dooku era apenas un niño. Esto alrededor de 100 años antes de la batalla de Yavin. Es así que en nuestra tercera pregunta del día, el máster Ricardo Stalin nos cuestiona qué causó la creencia que los Sith se habían extinguido. Y básicamente esto se complementa con el canon y Legends, porque propiamente no se nos ha contado exactamente cómo fue la supuesta extinción
religión Sith en el canon. Aunque sí sabemos que la batalla de Malachor 5, donde estaba ese templo que vimos en Rebels y en algunos de los cómics, fue fundamental para este hecho, ya que los Sith del presente, como Darth Maul o Darth Sidious, recordaban ese evento más de 1000 años antes de sus tiempos como la gran batalla donde los Jedi violentamente terminaron acabando con los Sith y con gran parte de su legado. Por eso, tal cual los Sith supervivientes ahora querían vengarse. Sin embargo, en Legends fue la séptima batalla de Ruusan la que alrededor de 1000 años antes de la batalla de Yavin marcó la aparente extinción de los Sith, y por ende, tras un gran periodo de guerra entre los Jedi y los Sith, esta batalla que ganaron los Jedi causó la restauración por completo de la República Galáctica y de también la Orden Jedi, creando con ello un gran periodo de apogeo para ambas organizaciones de aproximadamente unos 1000 años. Por eso, Masters, en realidad se creía que los Sith estaban extintos, aunque muchos Jedi en su soberbia o en su victoria no se dieron cuenta que Darth Bane logró sobrevivir y restaurar a los Sith con esa regla de los dos famosa. Y esto muy a pesar de que Bane estuvo muy cerca de ser eliminado por los Jedi. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Jared Art nos cuestiona ¿qué pasaría si los Jedi hubieran rechazado entrenar a Anakin? Y en realidad creo que si el Consejo Jedi se hubiera aferrado a no entrenar a Anakin Skywalker de cualquier forma, y si esto se lo hubieran hecho saber a Qui-Gon Jinn de una forma mucho más contundente como para que no muriera, y por ende no distrayéndose en la misión que tenía en Naboo, es muy probable pues que Qui-Gon Jinn incluso hubiera dejado la Orden Jedi y hubiera por ende entrenado al muchacho por sí solo, no importándole pues lo que pensara su Padawan, Obi-Wan Kenobi o el Consejo Jedi. La cuestión es que en este punto de la historia, Jin creía profundamente en la profecía del elegido y creía que él debía de ser un instrumento de la fuerza viva para lograr que la profecía se concretara. De hecho, es muy probable que estuviera mejorado considerablemente el entrenamiento de la fuerza de Anakin y muchas de sus subsecuentes inseguridades, a diferencia de lo que le pasó con un todavía inexperto Kenobi. De cierta manera, Qui-Gon era el mejor maestro posible para Anakin porque entendía muy bien el rol que tenía que cumplir Anakin como el elegido, algo que Obi-Wan no estuvo del todo convencido, sino hasta que murió su maestro, y esto más bien como un tributo hacia Jin, algo que se nos corrobora en la novela Maestro y Aprendiz. Así que en definitivo, si Qui-Gon no hubiese muerto y él hubiera entrenado fuera de la Orden Jedi a Anakin, esto probablemente hubiera evitado la caída de la Orden Jedi entera y al mismo tiempo el ascenso de los Sith de parte de Darth Sidious una década más tarde. Es así que nuestra pregunta final que titula este video, los Master Ether Saturns y Martín Olave nos hicieron justo la misma pregunta, sobre si es posible que un fantasma de la fuerza se pueda corromper en el lado oscuro. Y este tema la verdad es un tanto abierto, Masters, ya que tenemos muchas evidencias de momentos donde fantasmas han sido propiamente aberraciones del lado oscuro. En este caso, uno de los ejemplos más obvios fue el propio Darth Bane, el cual solo se aparecía en su tumba en el mundo Sith de Moravan. Esto como lo pudo experimentar el maestro Yoda, pero en realidad esto era una ilusión porque no tenía el verdadero poder que sí tienen los fantasmas de la fuerza luminoso, como propiamente lo conocemos, ni tampoco era un fantasma eterno. De hecho, Masters, el propio George Lucas, en numerosos documentales o entrevistas sobre Star Wars, explicó que solo los Jedi o los usuarios luminosos podrían convertirse en fantasmas de la fuerza eternos. Esto como un medio para trascender a la vida y hacerse uno con la fuerza, como si fuera una especie de premio para mantener su conciencia en el todo de la fuerza y al mismo tiempo vivir para siempre en ella. Y específicamente con esto, George Lucas explicó que los Sith no podían alcanzar esta habilidad. Por eso, pues, buscaban métodos alternativos o antinaturales para vivir para siempre, porque no podían ser eternos porque eran personas codiciosas o egoístas, porque estaban aferrados a ese lado oscuro de la fuerza. Es por eso que Sith notables como Darth Plagueis o Darth Sidious hicieron múltiples experimentos para lograr trascender a la muerte, siendo claro el propio Sidious uno de los que lo logró con esos métodos antinaturales. Sin embargo, Masters, hemos tenido a lo largo de varios contenidos de la saga algunos ejemplos de usuarios o fantasmas de la fuerza que efectivamente se corrompieron o estaban parcialmente corrompidos por ese lado oscuro a pesar de estar muertos. Por un lado, en Legends tenemos, al igual que pasó con Darth Bane en Clone Wars, que el espíritu del antiguo Sith, Marka Ragnos, se manifestaba como un fantasma de la fuerza oscuro, pero este solo lo hacía en las inmediaciones de su tumba, lo cual nos habla de que propiamente se había fantasmas que se corrompieron porque ya eran adoradores del lado oscuro cuando antes estuvieron vivos, pero también nos habla de lo limitado de su poder a diferencia de los fantasmas luminosos, porque en el canon o en Legends tanto Bane como Marka Ragnos solo se manifestaron en las inmediaciones de sus tumbas. Sin embargo, los libros del arte del episodio 7 y del 8 nos muestran
muestran por separado dos imágenes que son muy ilustrativas sobre este tema, porque por un lado, en el proceso creativo del despertar de la fuerza, se consideró que Anakin Skywalker, aún después de la muerte, tuviera ese debate entre su lado oscuro y el lado luminoso como un fantasma, siendo en este caso mitad Anakin y mitad Vader, algo que resonaba muy propio de la historia de este personaje, pero que nunca llegó a implementarse en estas películas y que solo quedó como una idea visual. De igual forma, para los últimos Jedi se consideró que en los días de exilio de Luke Skywalker en el templo de los primeros Jedi en Ahch-To, él fuera atormentado por lo que se define en el libro como un fantasma de la fuerza Sith, el cual tenía, a diferencia de los Jedi, un raquítico resplandor rojizo propio de sus energías oscuras. Esto pues solo se consideró de nuevo como una exploración visual de cosas que podrían verse en la película, pero que nunca llegaron a implementarse. Pero sin duda todo esto nos da contexto de cosas que en un dado momento se consideraron para ampliar los alcances de la fuerza en la historia de Star Wars, Masters. Así que si tomamos las palabras del creador George Lucas, propiamente no podría haber fantasmas oscuros o corrompidos. Sin embargo, hay muchas historias donde sí los ha habido brevemente, pero también estos conceptos artísticos que les mencioné podrían siempre dejar la puerta abierta a que veamos nuevas formas de ver la fuerza en la historia de la saga y que incluso los Sith en el futuro sí lo lograran de alguna manera remota hacerse fantasmas. Creo que la puerta siempre estará abierta en ese sentido, sobre todo por estas evidencias, y eso siempre hará interesante a cualquier historia futura de Star Wars si en un dado momento se decide optar por crear un fantasma de la fuerza oscuro, Masters. Pero si también quieres conocer más respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre qué pasó con el sable de luz carmesí de Darth Vader tras su muerte en el regreso del Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerde, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.